Estimado estudiante unadista, bienvenido a este recurso visual para la red de cursos de diagnósticos psicológicos. Les saluda Juan Antonio Torres. Hoy vamos a hablar sobre el informe psicológico. El informe psicológico es un documento escrito, ¿cierto? También puede ser un documento oral, pero preferiblemente debe ser un documento escrito, cuya finalidad es comprender algunas características de la persona y las circunstancias que esta persona vive, ¿cierto? Es preferible que en este no se incluya toda la evaluación que se le hace al paciente o al cliente, ¿cierto? Solo lo más importante en función de unos objetivos específicos. Esto con el fin de ayudarle al sujeto a tomar decisiones e intervenir positivamente en sus problemáticas. En estos términos, los objetivos del informe son dar respuesta al motivo de la consulta, ¿sí? ¿Cómo le damos respuesta? Mediante dos formas bastante precisas. Una, sintetizando la evaluación diagnóstica final en este documento escrito, y mediante recomendaciones de actuación y sugerencias terapéuticas. Entonces aquí podemos decir que el informe es un reporte escrito de la evaluación psicológica como tal, ¿cierto? Entonces vamos a detallar un poco qué es la evaluación psicológica. Sabemos que es un proceso completo que lo que busca es explorar, identificar, conocer las características, el funcionamiento de los procesos psicológicos, comportamentales y sociales de la vida del individuo. En ese sentido podemos verlo como si fuera por capas o estratos. Entonces, en este informe se hace un análisis biológico, físico, ¿cierto?, de la persona. También se hace un análisis cognitivo, emocional y de personalidad, y eso termina en lo social y cultural. Por eso se conoce como enfoque biopsicosocial y se realiza para observar y valorar el funcionamiento global del individuo. Aquí nosotros podemos hablar entonces de la forma en que se obtienen esos datos, y la manera en que se hace es mediante un método clínico. Podríamos llamarlo un método clínico porque tiene ciertos pasos o acciones para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, la observación, que permite un registro sensorial, un registro de escucha del paciente, me va a permitir a mí durante todo el proceso de la evaluación poder llegar más a fondo en los procesos del paciente. Se hace una indagación, ¿cierto? Esa indagación se hace mediante entrevistas, mediante intercambio de información, se hace un establecimiento de hipótesis y un diseño de la evaluación. ¿Cómo se confirma esa información? Mediante una evaluación, mediante una aplicación de ciertos formularios. Vamos a ver eso más adelante. Calificación e interpretación de técnicas e instrumentos. Vamos a ver más o menos cuáles son esas técnicas que se usan y cómo podemos también llevar a cabo, cómo puede reforzar la evaluación y el informe. También se hace una abstracción, un diagnóstico. Entonces, en este punto lo que se hace es relacionar los datos y permite identificar el patrón de respuesta del sujeto, ¿sí? También se hacen unas conclusiones y unas configuraciones en cuanto a la sintomatología, la diferenciación con otras problemáticas, ¿cierto? Y se realiza un pronóstico, son predicciones y sugerencias, unas sugerencias de intervención. Entonces en estas se toman decisiones de cómo se puede ayudar al paciente, si es necesario hacerle es necesario remitirlo, hacer otro tipo de intervención. Lo que les decía, las herramientas de evaluación. ¿Cuáles son las herramientas que apoyan el informe? La evaluación y el informe, pues uno realiza entrevistas, ¿cierto? Se hacen pruebas psicológicas, cuestionarios, genogramas, ecomapas, autorregistro, observación. Me gustaría detenerme un poco en el contenido del informe. Este contenido
Podemos empezar con los datos de filiación, ¿cierto? Que es la información general del paciente. Esos datos de filiación me permiten a mí identificar al paciente, el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio, la profesión, oficio. También se hacen procedimientos, allí se determinan los procedimientos que se usaron, ¿cierto? ¿Cuáles son los procedimientos que se usaron durante la evaluación? Por ejemplo, cómo fue la entrevista, los tests que se le aplicaron, los registros objetivos, los cuestionarios y los otros procedimientos necesarios que nos permitieron llevar a cabo la evaluación. También se habla de los motivos del estudio, ¿cierto? O el motivo de consulta, que muchas veces lo llamamos de esa manera. Entonces aquí se determina por quién fue solicitado y los objetivos de ese informe. Y la actitud del entrevistado durante todo el proceso. Se hace también una descripción sintética del grupo familiar y de otras personas significativas. En este paso, pues, se le da importancia a la constitución, a los roles, a la dinámica familiar, a la salud, a los accidentes que tuvo, a las enfermedades y a la actitud de la familia también frente a cada una de las problemáticas de esa persona. El quinto punto que se sugiere en esta estructura es la problemática vital. Esta problemática vital hace referencia a la vida y a los conflictos actuales de la persona, los cambios, los temores, las aspiraciones, las inhibiciones, etcétera, que esta persona tiene durante el proceso de evaluación. El sexto punto corresponde a la descripción de estructuras de conducta. Aquí es necesario diferenciar las más predominantes y también las que sean accesorias, no tan importantes, y los cambios observados durante el proceso de la evaluación. El séptimo punto sugerido es descripción de rasgos de carácter y de la personalidad. Aquí pues podemos incluir la dinámica psicológica, el grado de madurez de la personalidad, las características emocionales e intelectuales de esa persona, etc. El punto 8, podemos incluir, si es necesario, si se trata de un informe muy detallado o muy riguroso, podemos hacer un informe e incluir todos los resultados de cada uno de los tests que se aplicaron. Y en la conclusión o conclusiones, ¿cierto? Se hace un diagnóstico y una caracterización psicológica del individuo, ¿cierto? ¿Qué es lo que aquí es importante ser bastante específico? ¿Qué es lo que diferencia a esa persona de otra, ¿cierto? Entonces aquí se deben evitar las generalidades. Y también aquí hay que responder a los objetivos del estudio, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los objetivos de ese informe? Y qué fue lo que permitió que ese informe, y qué es lo que permite que ese informe pues sea efectivo. Entonces aquí debemos responder a esos objetivos del estudio. Es recomendable hacer un pronóstico, ¿cierto? O incluir una posibilidad pronóstica. Aquí se deben fundamentar los elementos sobre los cuales se basa ese pronóstico, ¿cierto? Entonces, vamos a dar un pronóstico que este paciente va a tener un mejor desempeño en cuanto a lo social, ¿cierto? En cuanto a lo laboral, y en qué nos basamos para decir eso, ¿cierto? Cuáles son los argumentos psicológicos que le van a permitir a esa persona salir adelante, ¿cierto? Y cuáles fueron los cambios que se efectuaron durante el proceso de la evaluación. Y por último, la posible orientación. Entonces, aquí hay que señalar si faltan nuevos estudios, si hay una forma posible de subsanar, de aliviar u orientar al entrevistado, ¿cierto? Entonces aquí también se determina si se va, por ejemplo, a remitir a otro profesional más especializado en determinada conducta. Por ejemplo, si el paciente tiene problemas conyugales, pues se le puede orientar para que él reciba una terapia de pareja, o si la persona ya tiene problemas psiquiátricos, pues se le remitiría a un psiquiatra para que el psiquiatra le formule medicamento. Entonces,
Aquí terminaría pues las sugerencias para la estructura del informe. Les dejo la bibliografía de donde se nos dan estas sugerencias y espero que les pueda servir este recurso para sus propósitos académicos. Muchas gracias.